Bueno, ahora sí, vamos a continuar con el siguiente tema porque estábamos un poquito picadillas con los temas. Entonces, a ver, ahora vamos con religión, costumbres, tradiciones, ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, a ver, hay mucho tipo de religiones que como tal, Jesucristo nunca vino a establecer una religión, o sea, no quería personas sin raciocinio que nada más siguieran estatutos y reglas ya establecidas, sino que lo siguieran a él por convicción, por amor. Entonces, a ver, existen, volvemos al mismo, mucho tipo de religiones: catolicismo, testigos de Jehová, Judíos, budistas, budistas, muchos. o sea, religiones tenemos hasta para aventar para arriba. El cristianismo propiamente, y que del cristianismo se derivan como 45,000 fuentes de cristianismo, que si pentecostés, que si bautistas, que si liberales, que si no sé qué tantos cristianos hay en religiones, pero estas religiones tenemos por aventar para arriba. Pero la pregunta del millón: ¿cuál es la religión que realmente, correcta, que realmente me acerca a Dios, me hace parte de su familia? Y la respuesta es ninguna. Ninguna que no reconozca a Jesucristo para empezar, que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, porque en Romanos 10, 9 y 10 dice, ¿no? O sea, que todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ninguno que no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador no puede llegar al Padre, y por lo tanto no puede ser hijo de Dios porque no está aceptando el sacrificio de Jesucristo. Entonces, si nos ponemos en ese ámbito, hay muchos tipos, bueno, por ejemplo, los judíos no creen que el Mesías ya haya llegado. Los testigos de Jehová no reconocen como tal a Jesús como el Señor y Sí, sí Salvador. saben, ¿no? Que existe Jesús y sí lo ven como que fue hijo de María, pero No le dan la no lo importancia que tiene Jesús. Entonces, eh, por ejemplo, eh, un católico puede ser hijo de Dios. Pues yo tengo entendido que los católicos sí creen en la Trinidad. O sea, eso sí lo sé porque una que otra vez me llegaron a obligar a ir. Mi abuelita de chiquita me llegó a llevar, ¿no? Y sí recuerdo que sí hablaban como de... yo sí quiero la agarrar. O sea, sí, ándale. O sea, sí creen en la Trinidad y puedes decir, es que ellos sí reconocen a Jesús, entonces ellos sí son hijos de Dios, pero a eso vamos con religión. Ay, es que es algo de 38, lo ponemos por aquí, que dice, ¿no? Que no te harás imagen de dioses falsos y ah, si Dios mismo está diciendo que él no reconoce como, no es que no los reconozca, sino como que justo como es un Dios celoso, no ve bien el hecho de que pues estés adorando a imágenes, a objetos, a cosas así. Entonces, pues puedes creer en la Trinidad, pero si le estás dando más poder y más fe a un objeto o a una imagen, pues al final viene siendo religión. Y al inicio lo decías que seguir a Jesús tiene que ser no por emoción, sino por convicción y por decisión. Porque sinceramente, en México creo que más del 80% de la población es católica. Entonces, yo, yo soy muy de decir, o sea, si me quieres convencer de algo, muéstrame en dónde está, ¿no? Y los católicos muchas veces, bueno, porque la mayoría de mi familia es católica, pues oigo que hablan de Dios, pero de como de un punto de vista distinto, ¿no? Y cuando yo les he dicho, pero ¿en dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Y te lo juro. Muchos dicen, ah, pues no sé, o sea, pero lo El dice. padre me lo dijo. Exacto. Y es ahí cuando
te das cuenta de que la mayoría simplemente seguimos esa religión o seguimos esas tradiciones meramente por herencia o por imposición, porque, o sea, sinceramente nosotras también, pues, de chiquitas, no es como que nos hayan dicho, oye, ¿qué quieres ser? Católica cristiana. O sea, yo recuerdo que pues mi mamá sí fue así como tal cual, ¿no? Pues, te llevo porque te llevo. Pero cuando ya, pues ya vas creciendo, pues ya, como lo decíamos hace rato, ya es más por decisión. Y ya es entonces cuando empiezas a ver ciertas cosas que dices, es que esto pues me lo hicieron, o sea, por total desconocimiento, creo que Carlitos lo mencionaba en un día en la congre, ¿no? Que su mamá lo llevó a entregar con no sé quién a Chalmita, ofreció a Carlitos en no sé en dónde, en Chalmita, ¿no? Y, y pues muchas personas dirán, pero es que al final es un santo, porque hacen santo a los discípulos, ¿no? Y es lo que yo no entiendo, ¿por qué? La verdad. Que pues justo si Dios dice, no te vas a hacer imagen ni semejanza y no hay otro mediador más que Jesús, entonces pues no entiendo la verdad de dónde pues llegan a sacar mm, Eso de... eso de que necesitamos a un mediador. Y mira, lo decíamos, bueno, creo que no lo grabamos, pero me decías, ¿no? El concepto de religión, y te lo decía yo en un capítulo anterior, creo. El ser humano no está diseñado para estar solo. Y todos, como tú también lo decías, no hay un ateo. O sea, realmente no hay un ateo, porque el ateo también cree en algo. Al final está creyendo, si no es en la metafísica, es en el universo, ¿no? Pero al final estás poniendo tu fe en algo, y todo porque el ser humano pues necesita como que un poder superior para sentirse protegido. Y ay, se me fue. Ajá, y entonces, entonces pues por eso es que muchas personas dicen, no, pues es que los santitos es los que intermedian por, ajá, interceden, ajá. O pues la Virgen María, ¿no? Es como decir de que no, no puedes adorar, no, no hagas esto. No tan así porque pues realmente es una decisión, ¿no? Y no puedes llegar con una persona, tú decirle, deja de creer en esto, porque si se lo quitas así tal cual, la persona se queda así literal vulnerable, indefensa, sin saber de dónde agarrarse. Y es cuando pues tienes que saber incluso cómo acercar a las personas a Dios, porque el hecho de que te saquen de un lugar donde tú estás acostumbrado o donde ya tienes una zona de confort de religiosidad, de no, pues es que yo cada año tengo que ir a la villita, ¿no? Y ya es como que tiene que ser sí o sí, porque si no, no me va bien. Entonces, cuando quieres sacar de esa zona a alguien, pues está difícil porque al final eso es lo que hace la religión. La religión te ciega totalmente y no te deja ver claramente a Jesús, o sea, no te deja tener esa comunión tan, como lo decíamos hace rato, ¿no? Fíjate que, o sea, bueno, se ha dicho, se ha dicho en este bello podcast que somos como de cuna cristiana, ¿no? Pero tan así, yo no. Que yo unos buenos 5 o 6 años de mi vida fui católica, o bueno, estuve en la religión católica. Y la forma en que nosotros eh, llegamos a los pies de Cristo fue porque conocimos a la pastora. Y la pastora nunca fue de, tienes Cristo porque lo que estás creyendo está mal, estás mal. O sea, no fue así. Yo me hice amiga de Kean, empezamos a ser amigos y shalala, shalala, mi mamá y Cintia, bueno, mi pastora, se empezaron a llevar bien. Mi mamá se empezó a hacer su amiga y escuchaba que estaban hablando distinto, porque ellas no hablaban el problema, no hablaban la circunstancia, no hablaban lo del mundo, hablaban siempre sobre la verdad de Jesucristo y lo que decíamos en el capítulo anterior, ¿no? O sea, que si alguien levantaba una palabra en contra de ellas era de, ay, no procede el nombre de Jesús. O, y mi mamá fue así como de, estas extrañas que están hablando, o sea, y nos llegaron a invitar varias veces a la congregación y de repente era como de, ah, sí, claro, obvio, ¿no? Hasta que un día en una fiesta y después dijeron, y tenemos culto, o sea, tenemos reunión aquí en la casa, porque en ese entonces todavía estoy en la casa del pastor. Todavía era una célula, ¿no? Ajá, todavía era una célula. Entonces, yo como si ya hubiera nacido en esos años que yo todavía ni nacía. Oye, tampoco te llevo tantos años. Entonces, ¿A los cuántos llegaste a la iglesia? ¿A 6? mira, llegué como a los 6, pero como tal empecé a congregarme desde como los 7. Y yo empecé a los 3, creo. Ah, pues sí, nos llevamos. Hay a pocos, hay más o menos por los mismos años. Entonces, ¿cómo se llama? Ese día, pues mis papás se quedaron así como de,
Bueno, pues entonces nos quedamos porque pues ni modo que digamos, ay, llegamos a la fiesta y pues ya, Ya adiós, bye. Ajá. Ya bye. Entonces se quedaron, aceptamos ese día a Jesús, pero no nos empezamos a congregar al instante. O sea, ya después de un año nos empezamos a congregar, pues, donde hasta ahorita hemos seguido. ¿Y cómo se llama? Y fíjate que pues en ese momento todavía, creo que mis papás eran devotos de Judas Tadeo, no me acuerdo de quién eran devotos, pero de alguien eran devotos. Y teníamos un altar con la imagen y sus velitas y adornado y así, ¿no? Y pues obviamente, ¿no? O sea, como casa católica, pues teníamos de que una imagen de un santito y otra imagen de otro santito y la Santa Cena y todo teníamos ahí en la casa, ¿no? Y pues la pastora ya había ido a nuestra casa, o sea, y ya nos habíamos empezado a congregar y ella nunca fue de, bueno, ya te convertiste, ahora quita tus imágenes. No, jamás fue así, jamás fue así. Sino un día mi mamá estaba, yo la verdad, o sea, estaba chiquita, entonces por lo tanto no estaba tan pegada. Este, pero pues mis papás que crecieron con la religión católica como tal, pues un poco, pero yo no sé si fue el de Éxodo o el de Deuteronomio, pero un versículo demasiado fuerte, que dice que detrás de cada imagen hay un demonio. Entonces, mi mamá leyó eso y se lo mandó a Cintia, bueno, a la pastora. Y, Explícame qué significa esto. ajá, así como de, leí esto, ¿qué onda? Y Cintia le dijo, no, pues, es cierto, o sea, y ya lo empecé a explicar. Pues mira, o sea, porque pues como tal las imágenes pues, no tienen derecho ni potestad ni nada de eso. Si tú le oras a una imagen, y a lo mejor se te cumple, pues es un demonio que está, volvemos al mismo, que Satanás trastorna toda la verdad y te desenfoca de Jesucristo y te hace creer que ese es el camino, ¿no? Entonces mi mamá fue así como de, ok, y tiró todas las imágenes, tiró todos los cuadros, lo quitó todo y nunca fue de que nos tuvieran que haber dicho, tienes que quitarlo. Bueno, ¿sabes yo por qué lo mencionaba o a qué iba con eso? Porque la verdad es que muchos hijos de Dios, o sea, y lamentablemente hijos de Dios, condenan tanto a una persona por ese simple hecho, ¿no? Cuando se refieren a eso de que, ay no, o sea, y la verdad, a todos los cristianos nos catalogan como que muy religiosos o muy aleluyos por el simple hecho de decir, ah, no, es que yo no hago eso. O pues los que están luego en el centro, no, arrepiéntete, arrepiéntete. Y que si no, que Vas si a arder en el adoras, infierno. ajá, y que si idolatras te vas a quemar en el infierno. O sea, no son No maneras, esas sí no son formas. sí no son formas, pero a lo que también como que voy a pasar, yo como que voy a pasar, es justo muchas veces condenamos o hablamos cosas que lo decíamos hace rato, pues no son de edificación y realmente pues no te das cuenta que incluso tú ya caíste también en la misma religiosidad, así como estás criticando a aquella persona que está siendo religiosa con sus imágenes, ¿cómo se llama? Con sus rosarios, con sus objetos, tú también estás siendo religioso al enjuiciar porque juicio solamente Dios puede juzgar. Y ya dio un veredicto. Exacto, entonces tú también estás cayendo entonces en lo que viene siendo pues la religiosidad, ¿no? En segunda de Timoteo 3, todo el capítulo 3 que era lo que te decía, ¿no? Dios habla ahí sobre pues justamente estos últimos tiempos en donde muchos van a usar el nombre de Dios en vano, que era lo que te decía hace rato, en donde muchos van a decir, es que, o sea, muy Señor, Señor, pero no todo el que te diga Señor, Señor es exactamente. Entonces, es ahí donde entonces ya estás cayendo en la religiosidad y no estás transmitiendo lo que de verdad es Dios, porque muchas personas justo no se acercan a Dios por eso. Y es muy triste porque muchas personas salen lastimadas de la religión o de la iglesia cuando pues Dios es amor total, ¿no? Y es triste que como hijos de Dios a veces no sepamos dirigirnos o hacerles ver a las personas lo que es la verdad. Y fíjate que algo total, completamente cierto que decías, que porque muchas veces la religión, una congregación o algo así te puede lastimar, sí. Déjame decirte que sí. Una congregación que no está siendo dirigido por Dios, por el Espíritu Santo, sí te puede llegar a lastimar. Las personas sí te pueden llegar a lastimar. Es triste, es feo, pero sí puede llegar a pasar.
pero por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de todas las cosas, que es Cristo Jesús, porque el hombre es variante, es imperfecto, pero Dios no lo es, y que te pueden llegar a lastimar totalmente. Ayer estaba viendo igual una serie sobre aquellos bellos tiempos cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, y los fariseos empezaban así como de, es que está un blasfemo diciendo que es el hijo de Dios. O sea, y Dios no tiene un hijo, Dios no puede encarnarse. El chiste. Y uno de los mismos fariseos le decía, o sea que tú le dirías a Dios, encasíllate en este molde, porque te está saliendo de lo que yo creo, porque tú estás interpretando las escrituras de una forma, pero no sabes si es la forma correcta. Entonces tú le dirías a Dios, no sabes qué, espérate, te estás saliendo de este reglamento que yo te puse, por favor, ¿te puedes volver a meter para creer que sí eres Dios? O sea, y eso es lo que hace la mente religiosa, ¿no? Ahorita que lo estás diciendo, Mateo 23, 20, por dentro estás lleno de hipocresía, porque también estás enjuiciando a una persona diciéndole, es que tú estás mal, y tú por dentro, ¿cómo estás? Totalmente. Y fíjate que todo ese capítulo, bueno, no sé si es todo el 23, pero a partir del 28, por ejemplo, que dice, ¿no? Porque le preguntaban a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante, ¿no? O sea, ¿cuál de toda la ley de Moisés es lo más importante? Y que le decía, amarás a Dios con todo tu corazón, por todas las otras cosas. Y hay un mandamiento que es similar a ese, que es el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso viene en Mateo 22 y así como de ahí. Pero pues todo lo que nos piden, sacrificios, cosas, y que él les decía, los fariseos tienen como que el deber de interpretar a Moisés. Deben hacer todo lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen, porque predican, pero no con el ejemplo. Y en ese entonces Jesucristo fue cuando les dijo sepulcros, les dijo nido de víboras, o sea, se puso intenso Jesús en ese entonces, porque, o sea, les decía, o sea, ustedes se cuidan del diezmo, de dar hasta lo más ínfero del diezmo, de que entró tanto de acá, para entregárselo a Dios, pero se olvidaron de lo más importante, que es justicia, misericordia y fe. Y eso viene en Mateo 23, que dice, se olvidaron de esos aspectos, no tenían que haber descuidado de todo ello. Entonces, algo me ha resonado mucho ahorita ha sido como que eso de religiosidad y cómo tan fácil te puedes enfrascar en la religiosidad, porque, a ver, nosotros podríamos decir, pues no adoramos imágenes, ¿no? No adoramos, no sé, otros dioses, pero era lo que decía también en el capítulo anterior, que a veces... Eso fue fuera de cámaras. Vuelves tu propio Dios otra vez y te haces imagen de ti mismo, o sea, porque dices, así Cristo toda mi vida, no vengas o no puedes cambiarme, ¿no? O sea, ¿por qué vas a cambiar la linda persona que soy? ¿Cómo que no te agrada así? O sea, tú me hiciste, ¿no? O sea, y te vuelves religioso y ahora tu propia imagen es sobre ti mismo. Y bueno, no sé tú cómo lo hayas visto, pero a mí que mi algoritmo está como que de personas cristianas que hablan y son los mismos cristianos que la atacan y que le dicen así como de, eso es blasfemia, que no sé qué, o sea, y es como de, a lo mejor sí puede tener un concepto equivocado, pero ¿por qué juiciarla de esa manera, no? O sea, a lo mejor es como, no sé, un joven que llegue a la congregación, que no se llegue en alcoholismo, en drogadicción, en algo, que creo que una vez lo dijimos, que el problema no sería que fuera alcohólico, que fuera drogadicto, sino que es que lo está llevando a eso. O sea, el problema no es que se drogue, el problema no es que se alcoholice, el problema es por qué lo está haciendo, que no está llenando, o sea, en qué se siente vacío. Y que quieran quitárselo así como de, no, es que eso es pecado. Que fíjate que, o sea, eso es lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, ¿qué está intentando llenar? No le puedes quitar de golpe el de ya no te drogues, que fíjate, Porque está haciendo su refugio al final, y si se lo quitas, pues en dónde más va a refugiar, ¿no? O sea, exacto. Y sí, porque creo que
o sea, más los judíos y también parte de los cristianos se, se enfocan mucho en la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, que no son 10, son muchísimos más, que dice que si no cumples uno te haces acreedor a todos los demás. Entonces, a ver, si ponemos el tan simple, tan el amarás a Dios sobre todas las cosas, es fuerte, pero ¿realmente amamos a Dios sobre todo? Sobre todo, o sea, sobre un yugo desigual, un problema familiar. o sea, realmente pasa un problema y lo primero que hacemos es ver a Dios o vemos otras alternativas. Es fuerte, o sea, y también el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínate si nos rigiéramos por la ley de Moisés, yo creo que nadie entraría al reino. Y por eso vino Jesucristo. Porque, Justo. o sea, la ley fue dada para que nos diéramos cuenta que por nuestras propias acciones carnales, ninguno podría entrar al reino, y Jesucristo vino para cumplir la ley y decir, ¿sabes qué? Entras. Y creo que una vez lo dijimos, ¿no? Que decía así como de, qué bueno que la vida es injusta. Porque si fuera justa, yo tendría que haber sido crucificada. O sea, realmente sí, qué bueno que la vida es injusta. Porque la justicia fue dada por Jesucristo. Porque si hubiera sido justa, Jesucristo con todo el amor y con todo el derecho habría podido decir, ni van a cambiar. ¿Para qué voy? ¿Para qué voy? O sea, ¿para qué dejo que me mutilen y me hagan si este no va a cambiar? O sea, ¿para qué voy al infierno si van a seguir con sus mismas actitudes? O sea, pero él en todo amor fue así como de, no, ¿sabes qué? Yo voy. Y en la cruz a quien veía era a ti y a mí, y es hacerlo personal eso. Imagínate, o sea, si ni siquiera a Jesús le importó que hayan sido adúlteras, ladrones, violadores, que incluso mintieran, que incluso lo llevaran a él mismo, o sea, que lo traicionaran, si ni siquiera él juzgó a los alcohólicos, o sea, ¿por qué un hijo de Dios? Él convirtió el agua en vino. ¿Por qué un hijo de Dios sí enjuicia tanto? Y ay. Y sabes, bueno, ahorita justo que estamos tocando el tema de religiosidad, fíjate que con mis amigos es un poco... hace poco me pasó, por eso también te dije que lo habláramos, porque sinceramente, como todo joven, pues a veces te llama a hacer muchas cosas del mundo, la verdad. Y ahora que pasó Halloween, Día de Muertos, anteriormente, desde chiquita mi mamá nunca me dejó salir a pedir dulces, ni maquillarme, ni vestirme, ¿no? O sea, yo recuerdo que como desde mis 3 añitos a mis 8 años, que era cuando yo sí quería como que, ay, es que mis primas van a ir a pedir dulces y yo quiero ir con ellas. Y mi mamá no me dejaba en ese momento, yo lo veía así como de que, oye, es que está siendo muy religiosa mi mamá, ¿por qué no me deja ir? O sea, yo ¿por qué voy a hacer lo que ella cree? ¿Sí? ¿Qué es eso? Porque la verdad tú como de chiquito pues no sabes nada, estás así como de que es que yo simplemente quiero hacer lo que otros niños hacen, yo también quiero vestirme, quiero ir a pedir dulces y todo. Y hace poco, como unos que 2, 3 años, 16 años, ponle. Bueno, digamos que en todo ese lapso de mis 15 a 16, 17 años por ahí, yo ya estaba como que otra vez acercada a Dios, pero me acuerdo que cuando fueron justo estas épocas de Halloween, sí salí y no salí como con el afán de ir a pedir dulces, ¿verdad? Pues ya estaba más grande, ya que iba a querer ir a pedir dulces. Salí a pedir otras cositas. Entonces, pues la verdad sí me gustaba mucho esta época porque pues decía, ay, sí, qué padre ir con mis amigos y todos disfrazados y de fiesta y así, ¿no? Pero este año, o sea, en especial este año, de verdad, como que fue desde adentro el hecho de que yo ya no quisiera. Y yo sentí por un momento, la verdad, que estaba siendo religiosa, porque dije, es que, o sea, en realidad, pues no tiene nada de malo, ¿no? O sea, simplemente yo sé que ese día es celebración a alguien, ¿no? Porque, fíjate, estaba viendo el estado de una de mis tías que creen en la muerte. Entonces, el día del 31,
no, del primero, no sé qué día. Pues es que se agarran todos esos días, ¿no? Pero uno de esos días, mi tía subió que le llevó mañanitas a ella, A la imagen. a la imagen, la que está ahí en la Santa Teresa. Y le llevaron mañanitas y todo, y dije, es verdad, o sea, creo que se me estaba olvidando que ese día es celebración a alguien. Y muchos, pues yo en esos momentos que te digo, de mis 15 a 17 años, yo lo veía así como de, o sea, sé que lo hacen por festejar a alguien en ese día, pero yo no lo hago con esa intención, o sea, yo no estoy yendo a festejar a nadie, yo estoy yendo porque pues quiero ir a divertirme, ¿no? O sea, y te digo, este año que lo vi así, dije, creo que estoy siendo religiosa por decir, no voy, pero cuando empiezas a enamorarte de Dios, es tan fácil. No te duele. No te duele, exacto. No sé si llegaste a ver esa frase, que en una relación la ponen así, ¿no? De que cuando estás con alguien que amas, ser fiel no cuesta, porque es por amor. Y lo mismo ahora sentí con Dios, o sea que fue así como de que no tengo por qué decir que estoy siendo religiosa, simplemente es por amor, porque cuando quieres agradar a una persona, quieres hacer cosas que a esa persona le agraden. Y después pues me puse yo a pensar y dije, ¿y qué tanto le agradaría a Dios que yo anduviera así en estos días, festeje y festeje? Aunque yo, según yo, no lo haga por festejar a la muerte, ¿no? Pero ¿qué tanto le va a agradar a Dios el que yo esté siguiendo costumbres, tradiciones, festejos que el mundo hace? No se trata de que haya sido por religiosidad o por no, se van a ir todos al infierno. Y a ver, o sea, si en algún punto llegaste tú a ir a una fiesta, disfrazarte de algo, aunque, no sé, la Llorona, una bruja o algo, o sea, no se trata de que estés condenado y que Dios lo vio con desagrado y te vio con repudio y te escupió, o sea, no se trata de absolutamente y completamente nada de eso, porque volvemos a lo mismo, absolutamente y completamente nada es más grande que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. O sea, el que te hayas disfrazado no significa que estás quitado de la gracia, ni que estás quitado del libro de la vida o que te borraron, ¿no? Pero ¿sabes qué sí muestra? O sea, obviamente, Pero ¿sabes qué sí muestra? Muestra que en ti ha habido un cambio, o sea, total y completamente, porque ya no sigues esas costumbres y tradiciones, volvemos a lo mismo. Pero eso no significa que porque lo hagas te vas a ir al infierno. O sea, el que tú te disfraces no significa ni es más grande que el sacrificio que Jesucristo hizo. Volvemos a lo mismo, todo me es lícito, no todo me edifica. No hay que confundir libertad con libertinaje, total y completamente. O sea, si llegaste a hacerlo o si en algún momento te dio ganas, te resbalaste, lo que tú quieras, no significa que Jesús te está, ¿cómo se llama? Pues, viendo impuro. Ajá, viendo impuro, que está diciendo, ay, por este morir. O sea, no está diciendo absolutamente y completamente nada de eso. Por este morir. O sea, a ver, si lo ponemos en ese para Dios no hay un plan B. O sea, tu vida ya está escrita de pie a pa. Sabía exactamente lo que ibas a hacer. Total y completamente sabía que lo que ibas a hacer. O sea, ahorita ponemos, por ejemplo, un disfraz, pero a lo mejor sabía que ibas a mentir, que ibas a robar algo. O sea, sabía exactamente todo lo que ibas a hacer y aún así dijo, por él muero. No importa, por él voy. Porque va a conocer mi gracia, porque va a conocerme, porque va a disfrutar, porque va a tener acceso al Padre, por él voy. Entonces, sí muestra a lo mejor un tipo de madurez en la fe, totalmente, pero eso justamente era lo que quería decir, no lo apunté, pero era eso. O sea, sí muestra madurez en la fe, pero no significa que si yo no voy a una fiesta de Halloween soy más santa que tú. No significa eso, porque estaba viendo el video de un chavo que es cristiano y justo en esas fechas de Halloween, creo que se lo compartí, que le decía, es que puedes estar disfrazado todo el año de un falso cristiano y no te disfrazaste en Halloween, y puedes estar disfrazado de un falso cristiano que critica a las personas, que odia. O sea, y en eso, ¿en qué estás? ¿Eso le agrada a Dios? Tampoco. O sea, pero estás criticando, estás juzgando. Fíjate que yo creo que por eso esta vez me sentí así como o sea, dije, es que creo que estoy siendo religiosa porque me enjuicié a lo mejor en ese punto de decir, o sea, no me quiero disfrazar ahorita, pero qué tal he andado haciendo muchas cosas. Y fíjate que, bueno, la familia de mi novio pues me había invitado, ¿no? A un Halloween, era una fiesta de Halloween, pero o sea, como yo nunca, no sé, creo que sí, o sea, en México sí está muy establecido así,
que ese día sí en casa se hacen como mucha comida, como un festejo en familia y todo eso, pero pues, o sea, también como en mi familia no lo vi tanto, o sea, nunca había ido tal cual hacia una fiesta familiar de Halloween, porque obvio es muy diferente ir a una fiesta de Halloween con tus amigos que ir a una fiesta familiar de Halloween. Entonces yo le decía a mi novio, es que la verdad no sé si deba ir, ¿no? Y dije, pero también no quiero que tu familia pues me empiece a ver así como de que, ay, qué payasa, ¿no? O ay, está siendo bien religiosa, o no sé, resulta que ahora sí muy aleluya y otras cosas anda haciendo, ¿no? O sea, porque eso siempre dicen de un cristiano, y digo, creo que acostumbrados ya estamos un poco, ¿no? Y por eso me sentí como que estaba siendo religiosa, porque dije, ay, es verdad, creo que, o sea, ahorita yo quiero portarme bien en esta fecha, pero en todo el año he tenido ahí como que uno que otro tropiezo. Más allá de que fuera religiosidad, ya después lo vi, o sea, Colosenses 3:5, ¿no? Hagan morir lo terrenal en ustedes. Fue más como que me cayó así de que no es por religiosidad, o sea, de verdad, como que esta vez no quiero, porque sinceramente en estas fechas se mueven muchísimas cosas. Sí. O sea, muchos lo pueden ver, o sea, podemos ver el lado lindo, digámoslo, el lado inocente, divertido de estas fechas. O sea, podemos ver como lo lindo, lo divertido de estas fechas, pero el trasfondo, que era lo que te decía hace rato, el Halloween no Día de Muertos, es que es como que diferente, pero hablemos primero del Halloween, ¿no? O sea, el Halloween bueno, sigue siendo más bien, pero ahorita no lo ven tan así, pero era una celebración o era un acto de paganismo, el que en esas fechas iniciaban con sacrificios, iniciaban con más allá de sacrificios, incluso ofrendas, rituales, o sea, todo eso, y eso se hacía en Halloween, que después la Iglesia Católica lo quiso como que disfrazar de que no, será la fiesta de todos los santos. Pero es en estas fechas en donde empiezan a hacer tantas cosas que tú pues no ves porque las desconoces, porque era lo que te decía, vemos como que el lado lindo y todo, pero el trasfondo es que en realidad pues es un día en donde se le celebra literal a las tinieblas, ¿no? La muerte. Y era, fíjate, veía creo un reel en TikTok, no me acuerdo en dónde lo vi, de una chava cristiana que hacía una fiesta de disfraces y decía, en este Halloween nosotros haremos una fiesta pero de devocional y de no sé qué, ¿no? Pero entrabas a la casa y todo oscuro, todo, o sea, con la temática pues de Halloween, de monstruos y así. Y le daban como que un punto de vista diferente, ¿no? Porque decían, es que, ¿qué no dice que Dios es luz? Que en Dios nada da miedo, nada da temor. Entonces, literal, estas fechas es todo lo contrario, todo lo opuesto. Y era pues lo que te decía hace rato, muchas veces lo seguimos nada más por tradición, por costumbre. Porque, no, pues es que sí, mi abuelita ponía veladorcitas, ¿no? Para los muertitos, o ponía ofrenda y comida para los muertos, y por tradición pues a mí me toca ahora seguir con ese legado familiar, ¿no? Poner en la ofrenda ahora a mis tíos y así, y por tradición lo haces, pero al final es como una religión a quien. Obviamente dejar costumbres y tradiciones no es fácil, porque Jesucristo mismo lo dice, ¿no? O sea, toma tu cruz y anda, pero ¿qué es tomar realmente tu cruz? O sea, Dios lo decía, yo soy Dios de los vivos, no de los muertos. O sea, por eso, eso es total y completamente cierto. No de tu pasado que ya está muerto, no de tu anterior yo que ya está muerto porque fue crucificado juntamente con Cristo. Pero pues mira, ahorita que estás diciendo eso creo que entra ¿no? Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificios. Bueno, yo lo veo un poco más así, ¿no? Dios diciendo esto se refiere más a, o sea, yo quiero de verdad lo que hay en ti, lo que hay dentro, no quiero tus acciones, no quiero lo que hagas, no quiero que no vayas a una fiesta de Halloween por querer agradarme, realmente quiero que tú desde adentro tengas ese deseo de, es que no tengo ganas, o sea, simplemente no, desde adentro, que desde tu corazón esté el hacer las cosas por amor, no por imposición, no por religiosidad, no por dejarte llevar, o sea, por decisión y por amor, es lo que él quiere, ¿no? También ahorita creo que entra Isaías 1:13, no me traigas más vanas ofrendas, porque cuántas veces no
como hijos pues estamos con el diezmo, ¿no? Incluso muchos de que, no, pues sí, todo para ti, Dios, y así, pero saliendo de la iglesia ya se perdió todo, ¿no? O sea, ya criticaste al de enfrente. Entonces creo que eso también va como que más enfocado a eso, ¿no? Deja de ser religioso, deja de decir Señor, Señora, todo esto, pero si saliendo de la iglesia pues ya estamos criticando, ya estamos haciendo mil cosas que pues no. Y volvemos a lo mismo, no hay acción humana tuya que pueda quitarte del sacrificio de Jesucristo, porque si no sería que te estás poniendo por encima de Jesús y de decir, yo, este pecado que estoy haciendo es más grande que tu sacrificio, y no es así. O sea, y fíjate que a mí me daba el de Juan 1:17 que dice, la ley fue dada por Moisés, pero el amor inagotable vinieron por medio de Jesucristo. O sea, volvemos al mismo punto de la ley, ¿no? O sea, de las acciones de no tomarás, no fumarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, XX cosas, ¿no? O sea, todo ese tipo de acciones humanas que tenías que hacer era para darte cuenta que por ti no puedes ser justo, porque si existiera una persona que cumpliera absoluta y completamente toda la ley de Moisés y que dijera, yo la cumplo toda de pie a pa, pues te hubieran crucificado a ti. O sea, mejor Jesucristo no hubiera dado la vida y te hubieran crucificado a ti si tú cumples toda la ley de Moisés, porque la misma palabra lo dice, no hay justo ni a uno. O sea, no hay ni una sola persona que por sus propias acciones pueda ser justa. Por eso vino Jesucristo, ¿no? Y fíjate que estaba hablando con la pastora y decíamos, ¿no? O sea, ¿por qué en la Biblia no vienen fechas? O sea, de que realmente el día que nació Jesucristo, porque pues se dice que a lo mejor fue el 25 de diciembre, ¿no? Que pues no fue ese día, pero bueno, se estableció ese día, ¿no? Se aproximó. Ajá, o sea, más o menos, ¿no? O de que cuándo fue el día realmente que lo aprendieron, cuándo fue el día que lo crucificaron y cuál fue el día que resucitó. O sea, exactamente por qué no vienen fechas, porque al final de cuentas somos seres religiosos, y si realmente hubieran venido fechas, o sea, se haría una religión. O sea, si de por sí se hace ya una tradición 25 de diciembre y Semana Santa, imagínate si vinieran fechas, sería total y completamente una religión. O sea, si tan solo que Dios dijo, ¿no? Que descansó en el día séptimo, y los judíos dijeron, no, en Sabbat no se hace absoluta y completamente nada, y que Jesús vino a demostrarles así como de, no, o sea, también se trabaja en el séptimo día. O sea, sí dice que entres en el descanso del Señor, o sea, el descanso es para uno, pero no significa que no vas a hacer nada en Sabbat. O sea, él mismo vino así como que darles una cachetada y decirles, no, esperen, te están interpretando mal. O sea, y fue con algo que dijo de un solo día. O sea, solamente dijo, y descansó en el séptimo día, y de ahí ellos dijeron, no se trabaja ese día. O sea, en Romanos 6:14 que dice, recuerden esto, el pecado no los vencerá porque Dios ya lo venció. No están gobernados por la ley, sino por el reino de Dios, de la gracia de Dios. Entonces hay que descansar en eso, en que absoluta y completamente ninguna acción humana que nosotros tengamos nos quita de la gracia o del libro de la vida, porque no es así. Siempre y cuando reconozcas a Jesús. Ajá, o sea, si reconoces a Jesús, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida y tienes acceso al Padre. Y nada de lo que hagas humanamente, de que tú, o sea, porque puedes decir, ¿no? O sea, pero después tomé, fumé, me emborraché, yo qué sé, bueno, me metí con alguien, o sea, nada te quita de la gracia de Dios, porque no es más grande el pecado que la gracia de Dios. Entonces es descansar total y completamente en eso. Y volvemos a lo mismo, o sea, si no todo te edifica, pero eso ya es parte de ir creciendo y de ir en la madurez, que tú dices, esto, ¿sabes qué? Mejor no. Justo no caer en la religiosidad, porque cuando ya empiezas a caer en la religiosidad, creo que hasta se te llega a olvidar que el punto es Dios, ¿no? Fíjate que... Porque empiezas a caer tanto en el que, no, pues es que yo lo vengo haciendo así todos los domingos.
pero pues era lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? O sea, puedes estar cada domingo en la iglesia y no tener a Dios en tu corazón. Total. Y eso pues pasa ya cuando caes en una religiosidad de nada más hacerlo pues por mero compromiso o por una rutina. Totalmente. Y fíjate que en ese entonces los que eran religiosos fueron los que no aceptaron a Jesucristo. Qué fuerte. Entonces esa es la importancia de no caer en religiosidad, de no caer en una mente tan cuadrada y tan estrecha de decir, es que si Dios no entra en estos parámetros, no viene de Dios. O sea, porque los que eran así en ese entonces fueron los que no creyeron en Jesucristo y fueron los que lo crucificaron. Entonces, pues básicamente es eso. Pero bueno, Hasta aquí el capítulo de religiosidad y costumbres.